New York Times. Las elecciones presidenciales de Guatemala se vieron envueltas en una tormenta política la noche de este miércoles, luego de que un fiscal suspendió la personalidad jurídica del partido de un candidato anticorrupción en ascenso, lo que pone en riesgo su intento de participar en la segunda vuelta y posiblemente asesta un golpe a una democracia ya en crispación. La medida podría evitar que Bernardo Arévalo, quien fue una sorpresa en la primera vuelta, un congresista que remeció a la clase política en junio con un apoyo sorpresivo en las urnas, que lo catapultó a la segunda vuelta del 20 de agosto, se enfrente a Sandra Torres, otrora primera dama. Rafael Curruchiche, el fiscal que integró el caso para suspender al partido, ha sido a su vez incluido en una lista de Estados Unidos de funcionarios centroamericanos corruptos por obstaculizar investigaciones de corrupción. Dios. Este suceso añade más tensión al sistema político de Guatemala, luego de que se impidiera la participación de varios de los principales candidatos a la presidencia, que eran percibidos como una amenaza para las élites políticas y económicas, además de los ataques a la libertad de prensa y el exilio forzado de decenas de fiscales y jueces dedicados a combatir la corrupción. Entonces, entre otras, por ejemplo, escribe Gustavo Marroquín, profesor de historia y columnista, y con esto voy cerrando la lectura. Nos están robando las elecciones a plena luz del día, usando en contra las propias instituciones que nos deberían de proteger. De verdad que qué nos pasa en la región, en general en el mundo. Alberto Toro Bielma, periodista venezolano en Guatemala, es conductor de Guatevisión TV. Lo tenemos ya conectado para justamente hablar de esta situación de Guatemala. Buenas tardes y bienvenido, Alberto. ¿Me escuchas? Hola Gladys, sí, perfecto. Hola Gladys, ¿cómo estás? Muy buenas Bien, tardes, bien. gracias por la comunicación. Gracias por estar estos minutos para explicar qué es lo que está pasando en Guatemala, poner en contexto también esta situación, ¿no? Y esta decisión del fiscal, porque sin duda Bernardo Arévalo ha sido la sorpresa y agarrando cada vez más fuerza para una segunda vuelta, eventualmente para quedar además como presidente de Guatemala, y ahora vemos la cantidad de situaciones que se empiezan a presentar. Entonces, ¿en qué condición está Guatemala? Además, sobre la base de la defensa y la importancia de la democracia para cualquiera de nuestros países. Sí, bien lo mencionaba Gladys durante la introducción, hay una tensa situación, el ambiente muy tenso, el panorama electoral. Todo empezó el pasado 25 de junio en la primera vuelta electoral cuando sale ganador el señor Bernardo Arévalo del movimiento Semilla junto con Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. El señor Arévalo fue una sorpresa porque ninguna encuesta lo tenía entre las primeras 5 posiciones en los estudios de mercado que se realizaron antes de las elecciones. Y luego de que se conoció esos resultados, que se conocieron esos resultados, 9 partidos políticos impugnaron esos resultados y en esta oportunidad la Sala Constitucional exigió al Tribunal Supremo Electoral un reconteo de votos manuales. Eso ocurrió durante las últimas 2 semanas. En ese periodo no se podía oficializar o certificar los resultados, por lo tanto no podían iniciar campaña electoral de cara a una segunda vuelta. El día de ayer a las 5 de la tarde aproximadamente, la magistrada del Tribunal Supremo Electoral anuncia que los resultados fueron similares, por lo tanto certifica y oficializa los resultados y da pie o le pide al movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y Sandra Torres de la UNE iniciar con su campaña electoral. Simultáneamente, en cuestión de 10 minutos, hay una conferencia de prensa por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en donde se denuncia que hubo irregularidades al momento de inscribir el partido político del señor Arévalo, el movimiento Semilla, en el año 2022 con unas firmas falsificadas, por lo tanto suspendía la persona o el representante jurídico del partido político. Anoche precisamente yo logré hablar en vivo en nuestra emisión, logramos hablar con el candidato a la presidencia Bernardo Arévalo y él denunciaba un golpe de estado técnico y también una ruptura del orden constitucional. Hay un artículo de la ley electoral de procesos electorales que indica que durante el proceso o durante el desarrollo de un proceso electoral no se puede suspender un partido político. Y por eso hay tantos filtros antes de iniciar con la jornada, filtros de verificación de firmas. Pero en esta oportunidad se está hablando de un tema legal. El Tribunal Supremo Electoral lo que dice es que no puede interferir en el hilo judicial del país, pero mientras todo esto está ocurriendo, mientras la denuncia del señor Arévalo, mientras el Tribunal Supremo Electoral se hizo a un lado, el Ministerio Público está allanando, y eso ocurrió hace cuestión de horas, está allanando la sede del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo
electoral. Electoral. También se dice que va a haber un allanamiento en la sede del partido Movimiento Semilla. Allí se encuentra la misión de observación internacional de la Organización de Estados Americanos y simultáneamente se han registrado algunas protestas en el centro de la capital y también en algunos departamentos del país, justamente en rechazo a esta medida impulsada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. También información actualizada que ocurrió hace minutos, la señora Sandra Torres, que también pasaría a segunda vuelta del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que por respeto a los electores y también en solidaridad por lo que está ocurriendo con el movimiento Semilla, ella suspende su campaña electoral hasta que no haya un panorama más claro. Se han entrevistado analistas políticos, expertos, y hablan de que están buscando sacar de la carrera electoral al señor Arévalo para que esa posición la ocupe el señor Manuel Conde, que es el candidato del partido oficial, el partido Vamos, que llevó a la presidencia al actual mandatario Alejandro Yamatei. Y esta persona, por ejemplo, este fiscal Curruchiche, ¿es aliado, es cercano al presidente saliente Alejandro Yamatei? ¿Cómo es ese vínculo o a qué se atribuye la actuación de este fiscal? Siempre se dice que son autoridades independientes, poderes independientes, pero con la llegada del presidente Alejandro Yamatei durante su primer año de gestión hubo muchos cambios en el sistema judicial. Uno de esos fue la salida del anterior fiscal especial contra la impunidad, que hoy en día se encuentra en el exilio porque iban a iniciar una investigación. Se habla mucho de la relación, sin embargo, ellos siempre dicen de que hay independencia de poderes. El presidente Alejandro Yamatei indica que no se mete en el sistema de justicia, el Tribunal Supremo Electoral también indica que no se va a meter en este problema judicial, pero también están ocurriendo otras cosas que llaman la atención. Por ejemplo, la renuncia de dos ministros, el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas, que aunque aludieron que es por cosas o por temas personales, ocurrió esta misma semana. También un comunicado del presidente de la República aclarando que él respeta su periodo presidencial y que él va a entregar el 14 de enero. Entonces son cosas o son situaciones que están transcurriendo en la medida que se va desarrollando la semana y ya hoy en la mañana también a la expectativa del allanamiento. En la tarde se espera una conferencia de prensa del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral porque tienen 24 horas para acatar la medida y suspender al partido Movimiento Semilla. Ahora, con relación al Movimiento Semilla, justamente al partido de Arévalo, entiendo, como bien explicas, que va a continuar supuestamente con su campaña, que ignoraría lo que considera una irregularidad por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía de Guatemala, ¿no? Es así, pero igual no pueden. O sea, ¿hasta qué punto ese proceso judicial se puede imponer y quitar a Arévalo para poner a ese candidato que le favorecería al partido de gobierno? Sí, todo está en lo que se diga esta tarde en la conferencia de prensa del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Anoche el señor Arévalo en la entrevista nos indicaba que él solamente va a acatar lo que dice el Tribunal Supremo Electoral y ellos le pidieron iniciar con la campaña, por lo tanto, bien lo mencionabas, él va a ignorar la medida judicial. Pero recordemos que es un sistema de justicia que le está pidiendo 24 horas al Tribunal Supremo Electoral para suspender el movimiento Semilla y esta tarde será la autoridad del registro de ciudadanos quien informe si ellos continuarán o no en la carrera electoral de cara a la segunda vuelta. ¿Y qué va a pasar en este caso? Porque claro, estamos hablando de un país muy apático electoralmente hablando, porque el 25 de junio quien realmente ganó fue el voto nulo con un 17%, de segundo Sandra Torres y de tercero el señor Arévalo. ¿Y ahora cómo reacciona la gente a esta decisión del ministerio, de la Fiscalía? Correcto. Correcto, ¿Qué reacción tienen hasta ahora? ¿Ha habido esta tarde en la conferencia de prensa? ¿Ha habido manifestaciones de calle, manifestaciones de, bueno, justamente de la gente, de la población? ¿Cuál es el ambiente? Sí, simpatizantes del movimiento Semilla frente a la sede del Ministerio Público, también frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral y en los principales estados y regiones del país también están convocando y exhortando a las personas a defender el voto. Hay reacciones por parte del CACIF, que para Venezuela vendría siendo como un fe de cámaras, las cámaras privadas de acá. El CACIF se pronunció, pidió el respeto al voto, pidió el respeto a los resultados que se oficializaron ayer por parte del ente electoral.
También ha hablado la Embajada de Estados Unidos, en donde está pidiendo también que se respete los resultados, que no se atente contra la democracia, pero a pesar de todas estas reacciones, pues continúa el allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral. Han dejado que los medios de comunicación estén presentes, pero llama mucho la atención que los funcionarios están encapuchados para poder hacer el proceso. Mm. Si llegaran bueno, a sacar al movimiento de Arévalo, pasaría entonces a la segunda vuelta el que quedó tercero, que es el Habría que candidato conversarlo, sí, habría que del conversarlo gobierno. con un analista político. Esa misma pregunta la realicé yo y es lo que él me indicó, es que parece ser que es lo que busca el actual Estado o el actual mandatario, Ya. que su candidato del partido Vamos pase a segunda vuelta, porque él llegó de tercero. Ok. Pero constitucionalmente sí habría que profundizar más en el tema, a ver cuál es el alcance que tiene esta medida judicial si Si se es así, o vuelven suspende de a... por sí el movimiento Semilla. Si no, tendrían que a lo mejor convocar nuevamente elecciones. Eso es correcto, eso es Mm. correcto. Pero por ahora el Tribunal Supremo Electoral lo que dice es que no va a interferir en la justicia. Dios. Bueno, así está Guatemala. Muchísimas gracias por este buen recuento que has hecho, que nos ubica mejor en la situación de ese país. Alberto Toro Bielma es periodista, es venezolano. Él trabaja en Guatemala, de hecho es conductor de Guatevisión TV. Gracias una vez más, Alberto. Me toca hacer, son las 3:44, una pausa musical. Y